de personas que hemos estado cantando acerca de una vida nueva, una vida diferente y de la forma en que podemos experimentar poder para vencer aquellos malos hábitos, aquellas costumbres y cosas que han ido jalando hacia abajo en nuestra vida. Encontramos la manera de tener un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo y nueva vida se explican en un libro que nosotros traemos aquí, que es conocido para muchos como la Biblia. Pero hoy quisiera resumir el contenido de este libro, la Biblia, con un libro que traemos aquí que quisiera mostrarles ahora a continuación. Este libro tiene una característica especial. Es un libro que contiene un mensaje, pero lo expresa sin palabras. La historia empieza por esta página. El color negro indica la ausencia de luz, ¿verdad? La ausencia de luz, a su vez, se presta para confusión, para no saber cuál es el rumbo a seguir, para tropiezos e incluso para lastimarte. El negro indica falta de conocimiento, falta de rumbo. Muchas veces lo asociamos también con lo contrario de lo limpio. Y representa en este caso un problema que es común a todos los seres humanos. No es propio de una raza ni de una nacionalidad. Es común a todo el género humano. Es un problema que traemos de nacimiento. Se puede expresar de muchas maneras. La Biblia usa una palabra muy sencilla: pecado. El pecado, más que acciones, es una enfermedad. Más que efectos, es una causa. El pecado es algo con lo cual nacemos a consecuencia de una decisión que alguien tomó hace muchos años en representación nuestra. Ese alguien se llamó Adán. Adán era el prototipo, el representante de la raza humana. Hizo lo que ustedes y yo habríamos hecho en su lugar. Él usó su propia imaginación, su propio razonamiento para tratar de escoger el camino que le parecía mejor en la vida. Y lo hizo desobedeciendo a un mandato directo del Dios que lo creó. Esa tendencia a hacer lo que a mí me parece bien, lo que yo creo que funciona mejor, se ha transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. Y nosotros a veces lo llamamos iniciativa propia, espíritu emprendedor, autoafirmación o de muchas maneras positivas. Pero trae consecuencias negativas que a veces se llaman enajenación, a veces depresión, a veces egoísmo, violencia, engaño, deshonestidad. Tiene muchas manifestaciones, pero básicamente es un estilo de vida determinado por la decisión propia. Yo hago lo que yo quiero y no es necesario que nadie más me diga lo que tengo que hacer. A esa actitud la Biblia le llama pecado. Y desde el niño se manifiesta, desde la cuna. El bebé empieza a hacer sus berrinches muy pequeño antes de saber hablar, pero está manifestando esa tendencia a imponer su propia voluntad y no sujetarse a la voluntad de otros. El problema del pecado es que nos separa de aquel que es nuestro mayor bien en la vida. Nuestro Creador no soporta el pecado y la relación con Él se rompe cuando nosotros practicamos este pecado que traemos de nacimiento. No solamente nos afecta en esta vida, destruyendo relaciones, introduciendo problemas en tu relación con tu esposa o con tu esposo, introduciendo problemas en tu relación con tus padres o con tu jefe en el trabajo o con tus vecinos. Tiene otra consecuencia peor todavía: nos separa de Dios en esta vida y en la otra.
en la siguiente vida, que es la que realmente vale porque dura para siempre, es eterna. La palabra de Dios indica que la paga del pecado es una separación eterna, sin remedio. Después de esta vida, sigue la otra, en donde habrá un destino de condenación eterna, porque Dios es justo, y su justicia y su santidad exige que el pecado sufra una consecuencia. Él ha dicho en su palabra, la Biblia es: la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación, y no solamente separación del espíritu y del cuerpo, como ocurre cuando un cuerpo muere y lo llevan a enterrar, sino separación entre nuestro espíritu y el de Dios, lo cual es lo que te hace sentir que Dios está muy lejos. Parece que Dios no te ayuda, que no está cerca de ti. Aquí está con nosotros, pero el pecado nos separa de Dios. Hay una parte de la Biblia, el libro de Isaías, que dice: el brazo de Jehová no se ha acortado para poder salvar, su oído no está cerrado para no poder oír, dice, sino que los pecados de ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Cuando una persona muere en la condición en la que nació, es decir, una condición de pecado, su destino eterno es separación de Dios, en un lugar de tormento y castigo que Dios no diseñó para nosotros, para los seres humanos, sino para su enemigo Satanás y todos los demonios que le han seguido a él. Pero lo va a aplicar, a destinar a cualquier persona que siga en esta condición en el momento de morir. La siguiente página contiene un color que nos habla de la sangre. La sangre representa la vida. Incluso la misma Biblia dice: la vida de la carne en la sangre está. O sea, la vida humana radica en este elemento sangre. Y cuando vemos sangre de este color, alarma, llama la atención. Pues hubo una sangre que hace muchos años se derramó por una persona que voluntariamente fue a la muerte. Él dijo antes de morir: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Sí sabes de quién estamos hablando, ¿verdad? Fue Jesucristo quien predijo no solamente su muerte, sino la razón de su muerte. No fue un mártir, como algunos lo identifican, no fue una persona incomprendida que murió por una causa noble. Fue alguien que vino desde el cielo, enviado por Dios, su Padre, con una misión. Su misión era morir. Pero morir para salvarte a ti, para salvarme a mí, de esa muerte eterna que nuestros propios pecados merecen. Cuando Él dio su vida en la cruz, murió en cumplimiento de profecías que siglos atrás se habían hecho, porque Dios tenía el propósito de rescatarte a ti y a mí, que no fuéramos a dar a esa condenación eterna de separación de Dios para siempre, que en esta vida no viviéramos una vida miserable que gira en torno a nuestros propios deseos egoístas, que nos separa de las buenas relaciones con los demás y que nos mantiene separados de Dios. Cristo vino a solucionar este problema y la única forma de lograrlo fue dar su propia sangre. Murió en una cruz y dice la Biblia que al hacerlo Dios estaba cargando en él los pecados de todos nosotros. Mis mentiras, tus malas palabras, mis malos pensamientos, tus fornicaciones, mis adulterios, etcétera, todo esto que forma parte de la condición humana y que resulta de ese pecado con el que nacemos, que nos separa de Dios. Jesucristo fue cargado por esos pecados ahí en la cruz. Y sobre la cruz, antes de morir, hubo varias cosas que Él comentó, entre otras, exclamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora de mediodía, cuando el sol brilla en todo su esplendor, hubo tinieblas de las 12 de mediodía a las 3 de la tarde. Hubo un terremoto, y esto significaba o señalaba que algo portentoso y único estaba sucediendo en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios, santo, puro, sin un solo pecado propio, estaba muriendo por los tuyos y por los míos.
con su muerte y con su sangre, Él proveyó el único camino de escape, la única solución y la única esperanza que ahora tenemos. Porque algunos dicen, yo no soy tan malo, tengo vecinos que son peores. ¿Se han fijado como siempre nos comparamos con alguien que es peor? Cumplo en mi casa, no le hago daño a nadie. Pero dejamos de tomar en cuenta que Dios es un Dios perfecto, absolutamente santo. Si alguna vez en tu vida has dicho una mentira, eso te separa de Dios para siempre. Si alguna vez en tu vida has tomado algo que no es tuyo, eso te convierte en ladrón. Si alguna vez en tu vida has desobedecido a tus padres, eres un desobediente. Y eso es una condición común a todos nosotros. Todos pecaron, afirma la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el pecado tuyo y el pecado mío fueron cargados en Jesucristo, quien murió derramando su sangre ahí en las afueras de la ciudad de Jerusalén hace aproximadamente 2000 años. ¿Qué sucede ahora como resultado de la muerte de Cristo? Para muchos es solo una idea, que lo asocian con alguna enseñanza religiosa por ahí, Jesucristo en una cruz. Para otros es un hecho histórico, un evento que realmente sucedió. Cristo murió crucificado, muerto por los soldados romanos a instancias de los líderes judíos que pidieron su muerte. Pero Dios no quiere que ahí pare el conocimiento que tienes acerca de la muerte de Cristo, porque Dios lo mandó con un interés muy especial por ti y por mí en lo personal. La Biblia afirma, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay muchísimos relatos más y porciones de la Biblia que uno pudiera citar, que nos dicen con abundante énfasis y evidencia de que Dios te ama. Odia tu pecado, no lo soporta, pero a ti te ama. Y Dios quiere que no vayas a dar a ese lugar de condenación eterna y de tormento eterno. No solo eso, quiere que no vivas la vida miserable y solitaria que llevas aquí, controlado y dominado por tus propios deseos y tus propios pecados. Él ha ofrecido una solución. Esa solución se apropia a nivel individual, personal. No se obtiene suscribiéndose uno a determinada ideología o religión. Esto no ocurre porque tú decidas acudir a un lugar de ritos o ceremonias religiosas. El beneficio de la muerte de Jesucristo se te aplica a ti y a mí en el momento en que personalmente estemos convencidos de que Dios tiene razón. Eres un pecador, soy un pecador, merezco la muerte. Y cuando me pongo de acuerdo con Dios y digo, Dios, tú tienes razón, es verdad, mi propia conciencia me lo confirma, mis hechos y mis acciones lo confirman, soy un pecador y además no puedo reformarme yo solo. He hecho intentos, he tomado cursos de superación personal, quizás he hecho resoluciones y propósitos de año nuevo y siempre fracaso. Necesito que tú me salves, Dios. Y entonces Dios hace válido lo que Jesucristo su Hijo consiguió con su muerte en la cruz. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En otro lugar, Jesucristo mismo dijo lo siguiente, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El blanco indica limpieza. Así ve Dios a la persona que ha creído personalmente el mensaje de Dios y ha recibido a cuenta propia lo que Jesucristo hizo por todo el mundo. El hecho de que Jesucristo haya derramado su sangre en la cruz y haya muerto no salva a toda la humanidad, porque Él no quiere robots, no quiere personas que vayan al cielo a la fuerza. Quiere personas que le respondan con un corazón sincero, arrepentido de su pecado y deseoso
de estar en buena armonía y relación con Él. Y a eso la Biblia le llama creer. No creer solamente como asentimiento intelectual, sino creer desde el corazón. Dios tiene razón. En su palabra dice que yo soy un pecador, lo creo. En su palabra dice que mi pecado merece la muerte eterna, lo creo. Que soy culpable incluso de la muerte de Jesucristo, porque Cristo murió por mis pecados, lo creo. Y cuando me arrepiento y le doy la espalda a mi vida pasada, suelto, digamos, las llaves de mi vida y se las entrego a Jesucristo, quien murió en mi lugar, entonces comienza una vida nueva. Y la Biblia dice que nuestros pecados, aunque fueran sucios, negros, o como dice en otra parte, sea la expresión, rojos como la grana o como el carmesí, vienen a ser, dice, como blanca lana. Dios te puede ver después de que tú aceptas a su Hijo Jesucristo como Salvador, te puede ver como limpio, inocente, sin mancha. No porque nunca hayas tenido algún pecado, sino porque Él los cargó todos en su Hijo Jesucristo. Esto representa la vida nueva, un nuevo comienzo, un nuevo principio que Dios da gratuitamente. No te lo puedes ganar. Sería un insulto para Dios si tú dijeras: déjame reformarme primero, voy a dejar mi vicio, voy a arreglar, componer un poquito de mi vida y luego me acerco a Dios. No puedes mejorar. Dice la Biblia que tus mejores obras, tus buenas obras y las mías son como trapos de inmundicia delante de Dios. No podemos llegar a la norma de santidad y perfección que Dios tiene. Si alguien te regalara $1,000,000 de pesos ahorita, dirías tú: pues no lo merezco, pero pues muchas gracias, pero aquí traigo 2 pesos, toma. Sería un insulto. Nosotros no podemos con alguna obra o algún esfuerzo nuestro pagarle a Dios por nuestra salvación. Se recibe como regalo gratuitamente. Por eso cantábamos hace un momento palabras que vienen textualmente en la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No quisieras tener un cambio de vida? ¿No quisieras empezar de nuevo con Dios hoy? Hay una parte de la Biblia que dice también: hoy es el día aceptable, ahora es el tiempo de salvación. No sabemos mañana, pero hoy Dios te invita. Si tú le das a Jesucristo tu vida y tu corazón, en reconocimiento de que no tienes derecho de vivir, puesto que Él murió por ti. La muerte es lo que tú mereces y lo que yo merezco. Muerte eterna, separación de Dios para siempre. Si tú le das a Jesucristo tu vida y en arrepentimiento vienes a Él, Él te perdonará. La palabra de Dios lo asegura y te da una nueva vida. ¿Qué pasa en esa nueva vida? No es un cambio de religión. Quisiera recalcar eso. No tiene nada que ver con religión. Esto es para toda la humanidad. Seas de la religión que sea o no tengas ninguna religión, no importa. Esto es para ti. Jesucristo murió por ti. ¿Cuándo empiezas esta nueva vida? El verde es el color del crecimiento. Es como si empezaras a vivir de nuevo, como si nacieras apenas y empezaras a conocer la vida desde la perspectiva de Dios. Él quiere cambiar completamente tu vida, sanando esas relaciones trastornadas que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o con tus padres o con tus vecinos. Quiere darte una nueva manera de vivir, en donde no vivas sujeto a tus pasiones o impulsos, donde vivas de acuerdo con la voluntad de Dios y sus deseos y planes para ti. Y esto habla de crecimiento, así como las plantas, el pasto, los árboles, crecen y tienen vida. La evidencia de su vida es que van cambiando de tamaño y son árboles frondosos como estos, dan sombra a los demás, benefician a otros. Así va a ser la vida de la persona que empieza de nuevo con Jesucristo. ¿Qué pasa cuando lleguemos al final de esta vida en la que estamos actualmente? Pasaremos a la eternidad con Jesucristo en un lugar
tan diferente al lugar donde aquí vivimos que nos es difícil imaginarlo, pero la Biblia nos da información al respecto. Este planeta donde nosotros vivimos no es nuestro hogar eterno. Nacemos, crecemos y nos vamos. No hay alguien que pueda decir, yo nunca voy a morir. Puede ser más joven, puede ser más viejo, pero todos llegamos a la edad de partir, al tiempo de terminar nuestra vida aquí. ¿Cuál va a ser tu destino después de esta vida? La Biblia nos da evidencia muy clara, segura y digna con respecto a esto. Algunos piensan, con la muerte todo se acabó. Cuando una persona se muere ya no hay nada. Esa es una posición inventada por la mente que quisiera evadir la verdad de un juicio futuro. Cuando quisiéramos pensar, no estoy preparado para enfrentarme con Dios, mejor opto por creer o decir que no hay nada después de la muerte. Pero eso no es cierto. ¿Por qué tienes temor a la muerte? No habría temor si la muerte fuera el final de todo. La realidad, según la palabra de Dios, es que la muerte es el principio de una eternidad en la que estaremos plenamente conscientes en cualquiera de dos destinos. Uno de ellos es el destino que merecemos por nuestro pecado, que la Biblia le llama el lago de fuego. Un lugar donde estamos conscientes, sufriendo, plenamente despiertos, y es un sufrimiento que nunca termina. Porque Dios es sanguinario, es cruel, le gusta torturar a la gente. No, porque Dios es santo y puro y no se le puede sobornar. Su justicia se cumple. Y si en esta vida tú rechazas a Dios, rechazas lo que Él ha hecho por ti en Jesucristo, Él no tiene más remedio que cumplir su justicia asignándote el castigo que tú has elegido. Pero si no, por otra parte, haces caso a lo que estás escuchando de parte de Dios en esta tarde y que en otras ocasiones ya has escuchado anteriormente, y entregas tu vida a Jesucristo en fe y le recibes como tu Salvador personal, entonces lo que te espera después de esta vida es una muchísimo mejor, una vida donde, por cierto, en el lugar donde Cristo está, se describe el cielo como un lugar de calles de oro, un lugar donde ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay más muerte, no hay ni siquiera noche, porque Jesucristo es la luz de ese lugar. Para algunos parece algo fantástico, algo inventado, un cuento de hadas. Algunas personas han crecido con la idea de que infierno y cielo son conceptos que la religión maneja para controlar a la gente, o son ideas que tu papá o tu mamá usaron para asustarte y motivarte a hacer lo que debías de hacer. Pero no es así. La idea del cielo y del infierno proviene de Dios mismo, quien nos puso en su palabra, la Biblia, toda la información que necesitamos al respecto. Es la realidad. Después de esta vida, pasarás la eternidad en uno de esos dos lugares. La invitación que Dios te hace el día de hoy es arrepiéntese. Y debería decir no invitación, sino orden, porque la Biblia dice que Dios ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, conociendo lo que Cristo hizo por ti, cómo dio su vida en la cruz, cómo esto fue parte del plan de Dios desde muchos siglos atrás, cómo Dios te ama tanto que incluso ha acomodado las circunstancias para que hoy estés escuchando de este plan de salvación que Él te ha preparado. Si tú te alejas indiferente, si tú te alejas pensando, otro día meditaré en eso, has rechazado a Dios con todo el amor que Él tiene por ti y has cerrado la puerta a la única esperanza que tienes de ser perdonado y de ser reconciliado con Dios. ¿Por qué es ese? La pregunta, no sé si todos lo escucharon.
Dice que el apóstol Pablo habla de arrepentirse y bautizarse. En el nombre de Jesús. Quien dijo eso fue Pedro, el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 2. Pero eso lo platicamos a nivel personal. Sí, no está hablando de un ritual que salve a la persona. Porque si el hecho de bautizarme me pudiera salvar, o el hecho de comer o tomar alguna cosa o acudir a algún lugar, nuevamente, es un menosprecio por Jesucristo, es lo que dice por mí. Yo jamás hubiera sometido a su Hijo Jesucristo a tal sufrimiento, escarnio de hombres pecadores, insultos y aún la muerte espiritual, sin separación de Dios. Jamás Dios hubiera sometido a su Hijo a eso, si alguna otra cosa pudiera darnos la salvación. No necesitamos a Cristo más alguna otra cosa, porque eso es desconocer la naturaleza de nuestra necesidad. Somos pecadores con una sola solución: Jesucristo y la vida y la sangre que Él entregó por nosotros. Seguramente algunos tendrán preguntas o deseos de conocer más. Estaríamos pero muy gustosos de mostrarles con la palabra de Dios lo que nosotros hemos encontrado de una manera sencilla, y les invitamos a que con toda libertad y confianza pudiéramos platicar y resolver cualquier duda que hubiera. Muchas gracias por su atención, les agradecemos mucho su presencia aquí en esta tarde. Gracias.